Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de las ciencias que deben retornar a la Torá, la unificación de los espacios en donde se discute la Biblia y las ciencias en una forma armónica y paralela. Que nuestro pensamiento sea el retornar a la unidad. En esta parte vamos a leer una porción del libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, que habla acerca de el profeta Eliseo y el aceite de la viuda. Es una historia muy conocida por nosotros. Varias veces la habremos escuchado. Esta historia en donde se produce un milagro. Y vamos a leer unos pocos versos, los que corresponden a esta historia, ¿no? Dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, querido, es muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para tus vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echen todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él y cerró la puerta tras sí, y tras sus hijos ellos le llegaban los vasos y ella echaba el aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otro vaso. Y él dijo, no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Entonces, esta es una versión, y tomado esta versión como referencia para darnos cuenta de un par de detalles. Normalmente en las versiones que nosotros tenemos, una versión Reina Valera un poco, por ejemplo, aquí en la versión Reina Valera de 1990, cuando leemos en el versículo 2, dice, Eliseo le preguntó, ¿qué te haré? Declara qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite, una vasija de aceite. Y luego el profeta le manda y le dice, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Entonces, aparentemente, entre el versículo 2, vasija, y el versículo 3, que está traducido también como vasijas, ¿sí? Aparentemente son las mismas, ¿no es cierto? En las versiones que usualmente nosotros manejamos, dice vasijas. Y bueno, ¿qué significado tiene eso? El significado que inicialmente podríamos tener es de que el profeta le dice, bueno, muéstrame lo que tienes, y aparentemente tiene una vasija, ¿sí? Y a partir de esa comienza a haber la multiplicación del aceite. Pero bueno, comencemos a analizar un poco el texto. Y dice, la esposa de uno de los profetas. Cuando hemos hablado aquí en este espacio respecto de la mujer o de la esposa, cuando
decimos mujer o esposa, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de mujer, cuando hablamos de esposa, estamos hablando de nuestra interioridad, la parte inferior nuestra, llamada tierra o llamada mujer o llamada esposa, esposa que ya está, es un grado de rectificación. ¿Y por qué es la esposa? Porque ¿quién murió? Quien murió es un profeta, dice la esposa de uno de los profetas. En otra versión dice que era esposa de uno de los sacerdotes. Y los sacerdotes son quienes ministraban en el templo. Bueno, y ella le dice a Eliseo, tu siervo, mi esposo, ha muerto. ¿Qué significa que la mujer, la esposa de uno de los profetas, haya muerto su esposo? ¿Sí? Se haya quedado viuda. Y entonces, ¿cómo entendemos de paso esta escritura? Dice, tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno o temeroso de Dios, ¿no? Era temeroso. Es decir, el hecho de que ya haya sido un profeta o haya sido dijimos, un sacerdote, ¿no es cierto? Esto debe insinuarnos de que estaba haciendo las cosas correctas, ¿ya? Y por lo tanto, en ese estado, a esa esposa, a esa mujer se le llama esposa. Bueno, pero ¿qué ocurre? Dice que el profeta, tu siervo, ha muerto. Mi esposo ha muerto, ¿cierto? Y al quedarse la señora, la mujer viuda, comienzan sus dificultades. Y en esas dificultades encuentra que el sacerdote muy posiblemente se había endeudado o ella probablemente gastó todo lo que tenía en su funeral y se queda sin nada, pero ahora está necesitando lo más elemental para poder subsistir, ¿cierto? Pero el profeta Eliseo, en hebreo Elisha, le dice, bueno, ¿qué quieres de mí? Es usual, ¿no? Cuando alguien se acerca a un hombre de Dios, como por ejemplo el primer milagro de Jesús, de Yeshua, es invitado a las bodas de Caná y se acaba el vino y va la mujer, su madre, y le dice, hijo, ya se acabó el vino. Y él dice, ¿y qué necesitas de mí? Entonces ya va porque con confianza sabe que le puede resolver el problema. Pero él dice, bueno, ¿y por qué vienes a mí? ¿No es cierto? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si no ha llegado todavía mi hora. Entonces, es lo mismo. En un problema siempre habrá pregunta, una pregunta. Es decir, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a algo. El profeta primero le pregunta, ¿qué te haré? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tienes en casa? Dime qué tienes. ¿Tienes algo? ¿Y qué le responde la mujer? Lo primerito que le responde la mujer es, tu sierva ninguna cosa tiene. No tengo nada. ¿Qué normalmente decimos nosotros ante una determinada circunstancia? ¿Cómo te va? ¿Cuál es la primera respuesta que nos sale? ¿Cómo estás? Sí, bien, ahí pasando. Bueno, pero sí con salud, ¿no es cierto?
la primera cosa que nos sale a nosotros es esa declaración de falta de optimismo, esa declaración negativa, ¿no? Y una especie de justificación. Tu sierva ninguna cosa tiene. Y después dice, espera un ratito, sí tengo algo. ¿Qué tengo? Una pequeña vasija. Una vasija de aceite. Bueno, aquí está puesto una vasija, pero en realidad, cuando vamos al original, y esto sí recogen algunas versiones, aquí habla de una botija de aceite. ¿Qué es una botija? Un frasco pequeño de aceite, ¿no? Que, digamos, debido al trabajo que realizaba el profeta, muy posiblemente corresponda ese aceite al aceite llamado de la unción, con el que los profetas o los sacerdotes hacían su trabajo en el templo. Una pequeña botella de aceite, digamos, ¿no? Pero después el profeta le dice, perfecto, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Entonces, la primera cosa que tenemos que resaltar aquí, decía, es la primera palabra vasija que aparece en este verso y comparemos con la segunda. Si hacemos esto en la versión que tenemos a la mano, que sí dice de hecho botija, la palabra empleada para vasija es azuk, como ustedes podrán notar, azuk, que justamente habla de ungido, ¿cierto? Frasco de aceite. Y también dice es una vasija, pero en de ser una vasija pequeña. Pero ahora, ¿qué palabra emplea en el siguiente verso? En este verso, en donde también se tradujo vasija, aunque esta versión dice vasos, ¿sí? Ahora habla de kelí. ¿Sí? Kelí, dice, es algo preparado, cualquier aparato como implemento, utensilio, vestido, vaso o arma. Y bueno, hay un montón de términos que corresponden a esto, ¿no? Una olla, ven que ustedes tienen por ahí una olla, un paje, pertrecho, recipiente, ¿sí? Entonces, varias definiciones y hay también la palabra vasija, vaso, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos palabras es que al inicio dice, bueno, tengo una botija, un pequeño frasco de aceite, y el profeta le manda a traer, ahora sí, vasijas grandes. ¿Cuál es entonces la historia de todo esto? En esta historia, bueno, primero revisemos el nombre Eliseo, ¿no? ¿Qué es Eliseo? Eliseo es en hebreo Elisha. Elisha, que viene de Dios de súplica. Mi Dios es la súplica o la súplica de mi Dios, ¿no? Eso significa Elisha. Pero en la palabra, como nosotros conocemos, vamos a ver y vamos a ponerle aquí en un documento para ver cuál es la definición o cuál es el contenido de las letras que quiere decir Elisha, ¿no? Y concuerda un poco con lo que hemos estado hablando en las clases pasadas. Bueno, esto ya sabemos que corresponde a él, ¿no es cierto? Él es Elohim. Cuando en la escritura se refiere, está traducido como Dios. Elohim, y también es la forma corta del nombre Elohim, es él. Y cuando está con Eli significa mi Dios es lo que está traducido como mi Dios. Bueno, esta palabra contiene una letra Ain. ¿Qué es una letra Ain?
¿A qué corresponde lo que hemos estado viendo en las clases pasadas? ¿Qué era la letra Ain? La letra Ain corresponde al ojo. El profeta, por tanto, es alguien que ve, es alguien que puede mirar más allá de lo que miramos nosotros, lo que puede mirar nuestros ojos, que puede mirar de qué tipo de mirada, de qué tipo de visión, qué visión tiene un profeta. ¿Puede mirar con estos ojos o puede mirar con el ojo que estamos hablando, que tenemos que construir internamente? El ojo que corresponde al conocimiento. ¿Se acuerdan la palabra Da'at? ¿No? Da'at que incluye una letra Ain. Bueno, este visionario, ¿no es cierto? Es un visionario de Dios. Este visionario puede mirar y evaluar en lo que la mujer tiene. Eh, el profeta no se pone a examinar qué es lo que está pasando con la mujer, cuál fue su falla, sino simplemente dice, a ver, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? Perfecto, ese algo, hagámosle trabajar. Entonces, esto nos lleva a una de las visiones, una de las formas de mirar en la escritura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la interioridad de la Torah? En la interioridad de la Torah, a ver, aquí en la interioridad de la Torah hablamos de que nosotros somos una vasija, ¿cierto? Nosotros somos una vasija. ¿Qué función tiene la vasija? La vasija tiene la función de recibir la luz del Creador, ¿cierto? Tiene la función de recibir la luz del Creador. Y nosotros tenemos que llenar nuestras vasijas. Vamos llenando las vasijas. ¿Hasta cuándo tenemos que llenar las vasijas? Tenemos que llenar las vasijas hasta, hasta donde podemos almacenar, ¿no es cierto? Hasta donde da nuestra capacidad. ¿Qué ocurre si seguimos llenando, llenando, llenando? Algún momento esto se va a derramar. y va a derramarse, ¿no es cierto? ¿Qué debemos entonces hacer? Cuando nosotros recibimos aceite, este aceite tenemos que también compartir. ¿Para qué? Para que lo que estamos recibiendo permanezca a cierto nivel nada más, hasta aquí. O sea, yo puedo llenar mi vasija hasta un nivel que pueda contener, ¿no? Y por lo tanto pueda ser manejable. Es decir, que quede espacio todavía para que se siga llenando un poquito mientras yo sigo compartiendo a los demás. ¿Qué ocurre en el proceso de esta historia? Está hablando de que esta es fue la esposa de un profeta o de un sacerdote. La esposa de un sacerdote es una vasija que está en un estado que ya ha sido corregida. Acuérdense que esposa es aquella que llega al mismo nivel del esposo y han logrado la unificación de la pareja en este caso. Entonces, cuando en este proceso muere el esposo, ¿qué significa? Aquí, la vasija simboliza la mujer o la esposa, ¿cierto? Y el esposo
El esposo es la luz, ¿sí? La luz del Creador. La luz que estamos siempre hablando, ¿se acuerdan? En todo el proceso de la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, la luz dice, yo soy la luz del mundo. La luz del Creador que llena mi vasija. Al inicio, cuando nosotros estamos en el proceso, nosotros somos la tierra que estamos labrando. Por lo tanto, esta vasija es posible que haya una interrupción, mi vasija esté rota. Perdón, debí hacer algo así, más bien, aquí en esta partecita. Está rota mi vasija, ¿sí? Está rota mi vasija, y cuando está rota mi vasija, ¿qué hay que hacer? Una vasija que está rota se rompió, ¿por qué? Se rompió por mis problemas, mi egoísmo. ¿Sí? Eso es estar rota la vasija. ¿Qué hay que hacer con una vasija rota? ¿Hay que pegarla? No hay cómo pegarla. A una vasija rota hay que destruirla, hay que machacarla, hay que hacerle polvo, y una vez que esté hecha nuevamente polvo, hay que añadirle agua y crear de nuevo la masa y formarla. O sea, tenemos que entrar en las manos del alfarero para que nos moldee nuevamente y me dé forma. Y una vez que está hecha forma la vasija, esa vasija hay que dejarla secar y luego ponerle al horno para que se endure, al horno de fuego. Y una vez que está puesta al horno, entonces le damos toques de pintura, le hacemos bonita, etcétera, porque ya está sólida y ahora puede volver a ser utilizada para recibir la luz. Esta vasija rota es símbolo de la esposa que ha perdido a su esposo. Ya la mujer no tiene el sustento. Entonces, hay que comenzar de nuevo. ¿Cómo comenzamos de nuevo? Sin embargo, de que todo esto está destruido, aún hay un pequeño lugar en donde está todavía el aceite. A partir de esos trozos que están destruidos, hay que volver a construir la vasija, y una vez que vamos construyendo la vasija, pegando nuevamente, es decir, volviendo a poner agua y todo eso, volvemos al proceso de construir mi vasija, unificar la vasija para que pueda almacenar el aceite. Entonces, una vez que volvemos a construir la vasija, esa vasija ya conozco el proceso, ya conocemos el proceso. ¿Qué? Que significa que yo voy a recibir la luz y tengo que compartirla. Por eso necesito más recipientes. Por eso necesito más recipientes. Ya aprendo de que a partir de una chispa que tengo internamente, puedo volver a comenzar otra vez. Y una vez que comienzo nuevamente el proceso, entonces ahora conozco de que mi proceso requiere de más vasijas. ¿Qué significa todo este proceso? Significa que cuando alcanzamos la cúspide, la corona, ¿qué es lo que habíamos hablado en las otras clases? Una vez que el grano de maíz o el grano de trigo o el de cebada alcanza el desarrollo máximo, la madurez, ¿qué ocurre? Tiene que caer y morir para dar un nuevo fruto. Y cuando ese fruto aparece, ¿no es cierto? Ya viene multiplicado en 100 por 1. Entonces, mi trabajo tiene que llegar al máximo y en realidad de allí volver, retornar a la tierra, morir y una vez que muere, volver al proceso para dar más frutos.
Todo esto nuevamente a la luz de lo que hemos estado estudiando en el documento nuestro del árbol de la vida. Veamos, está por aquí. Vamos a mirar nuevamente en ese contexto, en el contexto del árbol de la vida. Mi vasija corresponde a esta parte. Esta es la vasija. Y esta es la mujer, ¿no? ¿Sí? Esta es la vasija, ¿no? Y esta vasija tiene que contener la luz que viene de arriba. ¿Sí? Ahora, cuando vemos en esta historia que dice mi marido, mi esposo, vuestro siervo ha muerto, significa que al ser ella una esposa de un sacerdote, el proceso de la reconstrucción, el proceso de la redención de esta vasija llegó al máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alcanzó al grado de esposa. Y cuando algo alcanza el grado de la unificación, ¿sí? Tiene que morir en algún momento. Tiene que morir. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente cae. ¿Pero cae en qué? En pos de nuevos frutos. Entonces, es sembrada nuevamente en la tierra y crece otra vez una nueva planta que tiene que producir más frutos. Pero esta primera parte que nosotros vimos, el primer crecimiento, ella ya fue la esposa de un sacerdote. Cuando muere y queda esa reminiscencia, esa chispa de luz, a partir de allí tiene que volver a ser llenada la vasija, pero este primer proceso que estamos analizando aquí, el primer proceso, digamos, es lo que se conoce como la redención individual. Redención, perdón, la redención individual, ¿cierto? Yo tengo que buscar cómo corregir mi interioridad. Pero una vez que he alcanzado la corona, lo que dice en el Nuevo Testamento, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es, volvemos otra vez, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta parte, el proceso de volver a subir es tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Hacer el trabajo por los demás. Por lo tanto, en el segundo ascenso que tenemos que hacer después de caer, para ser sembrados nuevamente y para poder dar frutos al 100 por 1, en nuestro segundo ascenso, aquí ya no soy solo yo. Ya no soy solo yo, sino somos los demás. Por lo tanto, es la redención colectiva. Ya me importa los demás. Ya tengo que velar por los demás. Ya tiene que ser algo que no sea solo para mí. Por eso necesito más vasijas. Tengo que acumular más luz. La luz que estaba recibiendo aquí, que era solo para mí, para el sustento que tengo que tener porque soy la esposa del sacerdote, ahora ese sacrificio que he realizado al morirse mi esposo, tengo que multiplicarlo y tengo que velar por los demás. Y por eso ahora tengo más sustento, tengo más vasijas, porque de todas maneras las vasijas son prestadas. Y esas vasijas que son prestadas, tendré que vender el aceite para poder subsistir. Entonces, en esta parte viene la redención colectiva. La redención no tiene que ser solamente individual, sino también tiene que ser en pos de los demás. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Tengo que redimirme para yo poder crear esa luz interna.
ese poco de aceite que yo tenía, cuando finalmente me quedo sin nada, va a producir más. Y el momento que vuelve a producir más, a germinar, ahora ya voy a necesitar más. Ya necesitamos, ya estamos en un proceso en donde me doy cuenta de que no soy solo yo, sino que somos todos, somos los demás. Por tanto, yo tengo que aprender a dar mi vida por los demás, como en el caso de hoy que estamos viviendo. O sea, en una circunstancia tal que tengo que restringirme y con mi restricción estoy también salvando a los demás, así como ellos están salvándome a mí. Si es que nosotros todos nos protegemos, mi trabajo, mi restricción, mi muerte, el estar encerrados aquí, tiene que servir también para los demás. Bueno, hasta ahí la parte que corresponde. Y luego podríamos estar hablando de otros temas.